A continuación, Matemática Primero Básico. Bienvenidos a este espacio educativo. Aprendo en casa. Soy Estuardo Alonso y en esta oportunidad desarrollaré el tema de diagrama de cuerpo libre, segunda parte, del área de matemáticas. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, ese tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la habilidad numérica y el pensamiento lógico. También agradecemos y valoramos la interpretación de lengua de señas de Ruth Priego. Muchas gracias, Ruth, bienvenida. Pero recuerda que antes de iniciar, debes de lavar tus manos con agua y con jabón o utilizar gel antibacterial. Como vimos en la primera parte de este desarrollo, los diagramas de cuerpo libre nos sirven para representar información que se está manejando de algunos objetos que son muy grandes y que nosotros los podemos simplificar en este diagrama, el cual no es más que la referencia de lo que nosotros hemos conocido en casos anteriores como el plano cartesiano, donde nosotros hacemos referencia que en la parte donde se intersectan los ejes del plano cartesiano, tenemos el punto que va a representar el objeto en sí. Ya vimos en el primer programa acerca de lo que es trabajar de manera horizontal, trabajar directamente sobre el eje horizontal. Hoy veremos qué sucede cuando tenemos un plano inclinado y cuando tenemos algunas fuerzas que intervienen aparte de la gravedad, que forma parte del peso. También consideraremos algunas como las tensiones. Entonces, de esa manera vamos a dar inicio al proceso del día de hoy. Comenzamos. Nosotros podemos pensar siempre en algo que estamos empujando. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir empujando algo? Y es bastante difícil cuando es cuesta arriba. Entonces, nos afecta. Tenemos que considerar algunos aspectos muy importantes, como por ejemplo, el ángulo de inclinación. Siempre recordemos que para dar a conocer que estamos hablando que algo está sobre el suelo, tenemos que darlo a conocer de esta manera. Esta es nuestra referencia y hacia ahí tenemos una inclinación hacia arriba. Entonces, este ángulo de inclinación que se forma hace que sea un poquito más difícil el movimiento que se dé, ya sea de empujar o de sostener, que lo vamos queriendo subir. Nos va a dar algunos problemas. Entonces, nosotros recordamos que hay algunas fuerzas que interactúan directamente en estos casos, como por ejemplo, la normal, que siempre va a estar perpendicular al plano que estemos. Y es la letra N. Pero ¿qué sucede con el peso? El peso va a estar aquí. Le podemos decir W de weight en inglés o peso en español. W y P es lo mismo. Luego tenemos algunas otras fuerzas que interactúan, como la fuerza con que estamos jalando o la fuerza de fricción que va contraria a este movimiento. La fuerza de fricción. Entonces, son las fuerzas que están interactuando directamente en este plano. Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros trasladamos esto ahora a los ejes del plano cartesiano? Vamos a ver esa misma figura, pero de una manera simplificada. Nosotros tenemos nuestro plano cartesiano. Recordemos que sobre la vertical es el eje Y y sobre la horizontal es el eje X. Entonces, si nosotros consideramos eso mismo acá, nos vamos a dar cuenta que todo está corrido con este ángulo que tenemos aquí. Entonces, las fuerzas no van a estar directamente como nosotros esperaríamos. Vamos a tener
una inclinación, la fuerza 1 con una inclinación, y el ángulo que se está formando acá. De igual manera, tenemos acá la fuerza de fricción que le llamamos FR, siempre con el mismo ángulo. Luego tenemos lo que es la normal, que va a estar perpendicular al plano, y tenemos el peso como tal. Y el peso también va a estar formando el mismo ángulo alfa. Entonces, la normal es la única que no va a variar en el plano. ¿Por qué? Porque siempre va a ser perpendicular al objeto. Entonces siempre va a estar cortada sobre el eje de la Y. El peso sí va a variar porque el peso sí va a tener un ángulo de inclinación. Entonces, para que lo consideremos a la hora de hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces recordemos que este se llama diagrama de cuerpo libre, por sus siglas. Una vez que nosotros ya tenemos las fuerzas que interactúan en este bloque, nosotros podemos considerar que esas ya no van a ser únicamente la sumatoria de las fuerzas como hicimos anteriormente, en las que dijimos que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y que si la aceleración era igual a 0, entonces la sumatoria de fuerzas iba a ser igual a 0. ¿Recuerdas? Eso lo vimos del programa anterior. La condición de la ecuación sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que ahora vamos a trabajar con un ángulo. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que venir del recuerdo en este momento y recordar que en determinado momento nosotros aprendimos las componentes en X y las componentes en Y para que nos dieran este valor resultante, ¿verdad? En algunos casos lo puedes haber visto o lo pudiste haber aprendido como un vector. También se conoce como lo que corresponde a coordenadas polares y coordenadas rectangulares. ¿Recuerdas que las coordenadas polares, vamos a poner aquí coordenada polar, es igual al tamaño, que en este caso sería la resultante, y el ángulo que forma? Y la coordenada rectangular es igual a la componente en X y la componente en Y. Has aprendido este tema varias veces, pero no sabías que era exactamente lo mismo. Hoy lo estamos relacionando directamente ya con el diagrama de cuerpo libre y cómo hacer la suma de las fuerzas. Entonces, yo tengo que escribirlo de la siguiente manera. Dice que la suma de las fuerzas, si está en equilibrio porque no se ha movido, vamos a considerar que es igual a 0. Va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más el peso más la normal. Esto es lo que nos indica a nosotros que debemos de hacer. Solo que ahora no se puede sumar directamente porque hay que tomar en consideración las componentes en cada una de ellas. Entonces, se descompone en componentes X y Y. ¿Qué significa? Que tenemos que trabajar con coordenadas rectangulares. ¿Cómo encontramos las coordenadas rectangulares? Entonces recuerdas por un momento, pensemos teta, seno de teta es igual al cateto opuesto partido la hipotenusa, y el coseno del ángulo es el cateto adyacente partido la hipotenusa. Entonces, si yo quiero encontrar componentes en Y, tengo que despejar de acá Y. Va a ser igual a la componente total
por el seno del ángulo que estemos trabajando. Y para la componente en X, de igual manera va a ser el tamaño que tengamos por el coseno del ángulo que se está formando en la fuerza. Entonces, recordando esto, que también ya lo hemos visto en programas anteriores, nosotros fácilmente vamos a poder ahora colocar acá los valores, tanto para X como para Y. Entonces venimos y hacemos lo siguiente. Yo tengo la componente en X de la fuerza 1 más la componente de la fuerza de fricción más, y aquí tenemos que observar la componente del peso en X, y tenemos que ver muy claramente que la normal no está dividida en componentes, por lo tanto no incide en el movimiento de X, del eje X. No vamos a tener nosotros relación con la normal. Mucho ojo con eso. Y para el caso de la componente en Y, vamos a tener la fuerza 1 con su componente en Y, más la fuerza de fricción de la componente en Y, más la componente del peso en Y, más la normal. Que la normal en este caso sí interviene porque está directamente sobre el eje Y. Ella no tiene ningún ángulo de inclinación. Entonces, por lo tanto, allí no tenemos ninguna variación. Solo en la fuerza 1, la fuerza de fricción y el peso. Allí sí tenemos nosotros valores que calcular utilizando las coordenadas rectangulares. Entonces, vamos a resolver esto. Para encontrar la componente de la fuerza 1 en X, tenemos que considerar esto que tenemos acá, esto. Entonces yo voy a escribir F1 por el coseno del ángulo que yo formé acá, que se llama alfa, más la fuerza de fricción por el coseno de alfa, más la componente del peso por el coseno de alfa, igual a 0. Y aquí tengo yo ya la expresión que me va a servir para resolver el diagrama de cuerpo libre y conocer esta fuerza. Para el caso de la Y, yo voy a tener la fuerza 1 por el seno de alfa más la fuerza de fricción por el seno de alfa más la componente del peso por el seno de alfa más, y ahí tenemos que considerar la normal, igualado a 0. Entonces, aquí nosotros ya tenemos las dos expresiones que van a satisfacer los valores que debemos de encontrar para saber el tamaño de cada una de ellas. Si en un ejemplo práctico me dijeran encuentre la fuerza de fricción, entonces yo solo despejo fuerza de fricción de acá y automáticamente con los demás datos yo ya puedo encontrar los valores de cada una. Si me piden encontrar el valor de la fuerza 1, de igual manera utilizo esas dos expresiones para conocer en X y en Y cuánto vale. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando diagramas de cuerpo libre, tenemos que tomar muy en cuenta la posición de los ejes para que de esa manera nosotros podamos rápidamente determinar el valor que se está desarrollando. Recuerda siempre que el valor de la normal y el peso es el mismo, solo que en este caso la variación que tiene es que se descompone en componentes, pero de ahí el valor absoluto de él
es exactamente el mismo. Muy bien. En este caso, pues, esa es la representación que te aparece en tu guía de autoaprendizaje para que puedas desarrollar los diagramas de cuerpo libre. Vamos a ver un siguiente ejemplo demostrativo para reconocer qué pasa cuando nosotros tenemos unas variantes, como por ejemplo las tensiones. Nosotros en algún momento hemos tenido que sacar agua de un pozo y hemos visto que hay una ruedita que tiene un lazo atravesado. En una punta está una cuerda con una cubeta y el otro lado, pues obviamente la otra punta de la cuerda. La dejas caer al pozo y empiezas a enrollar. Cuando tú empiezas a jalar, esa se llama fuerza de tensión. Y contrario a él viene el peso del bloque como tal. Entonces, nosotros lo vamos a considerar en este momento, esta es una polea, y nosotros vamos a considerar la idea que estamos dando a conocer, que tenemos una cubeta y que esa viene llena de agua. Y eso está dentro de un pozo. ¿Sí? Entonces, usted viene y empieza a jalar la cuerda. Puede ser que la jale aquí de manera horizontal o con una inclinación. En ese caso, para un fin práctico, lo vamos a hacer de manera horizontal. Nosotros tenemos que trasladar esto a nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, tenemos que considerar que aquí tenemos nosotros la tensión 1 y aquí tenemos nosotros lo que es el peso. Nosotros sabemos que la tensión 1 más el peso va a ser igual a 0 en el caso que no estemos logrando jalar la cubeta. ¿Qué va a pasar en ese momento? Nosotros tenemos que considerar eso con los ejes que ya hemos establecido, que es Y y X, para hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces nosotros venimos y consideramos los valores, que en este caso la tensión la tenemos acá, tenemos la tensión 1, pero ahora va a suceder lo siguiente. El peso va hacia abajo, pero hacia acá vamos a tener nosotros una tensión 2, contraria al peso. Anteriormente nosotros hablábamos de la normal, ahora hablamos de el peso como tal. Y tenemos una tensión 2 que va a ir hacia arriba y tenemos lo que es el peso que va hacia abajo. Aquí tenemos la X para hacer la referencia, aquí tenemos el eje Y. Entonces, nosotros ya tenemos en consideración que aquí tenemos el peso, tenemos la tensión 2 y tenemos la tensión 1. Nosotros podríamos hacer dos diagramas diferentes donde podemos separar la tensión 1 y la tensión 2 para conocer el valor de esto, del peso, y también podemos considerar en otro diagrama de cuerpo libre puramente la tensión y la fuerza que se está aplicando en este punto, que es la fuerza con que se está sosteniendo. Entonces, sobre la tensión 1 también va a haber una tensión o una fuerza de este lado. Nosotros tenemos que considerar entonces que la tensión 2 tiene que ser igual al peso que se está obteniendo para que sea 0 si no se levanta la cubeta. La tensión 2 tiene que ser mayor que el peso para que haya movimiento. Entonces ahí nosotros ya podemos jalar. Y si la tensión 2 es menor que el peso, entonces esto va a ser menos masa por aceleración, entonces se va a hundir, ya no vamos a poder sacar la cubeta. El diagrama de cuerpo libre nos permite a nosotros establecer estos parámetros de una manera más práctica. En tu guía de autoaprendizaje aparecen los diagramas, los dibujos, y tú tienes que trasladarlos para hacer tu diagrama de cuerpo libre y resolver las actividades que aparecen. Ten presente de tener todos tus materiales listos en tu portafolio Aprendo en Casa. Identifica claramente también con tu nombre y de una manera creativa tu portafolio. Recuerda que todo lo que estamos aprendiendo en el programa puedes compartirlo con alguien más. Hoy desarrollamos el tema de
diagrama de cuerpo libre. Recuerda también que es muy importante que tengas ordenado tu cuaderno con todos los temas que hemos desarrollado para que puedas presentarlo junto con los ejercicios terminados. Te recordamos que puedas estar lavando siempre tus manos con agua y con jabón, utilizar gel antibacterial y lo más importante en este momento para ti, para mí y para todos nosotros, quédate en casa. Hasta la próxima.